Hola de nuevo muchachos. En esta clase, en esta parte del tutorial, vamos a solucionar este triángulo, pero si ustedes se fijan yo no tengo ningún ángulo. Apenas conozco el ángulo B y sé que mide 90 grados. Pero en este caso me dan dos longitudes, la hipotenusa y un cateto. Entonces, a base de esas dos longitudes, vamos a entrar a calcular los demás ángulos. Entonces, vamos a empezar. Recuerde la herramienta SOHCAHTOA. Esta herramienta es muy útil, muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Con cuál ángulo quieren calcular primero? ¿A o C? Entonces eso ya es consideración de ustedes siempre y cuando tomen bien el punto de referencia. Para este caso vamos a tomar el ángulo A. Entonces vamos a empezar. Seno del ángulo A va a ser igual. Entonces recuerden, opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto al ángulo A viene siendo 12 y la hipotenusa vendría siendo 18. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, ¿cuántas incógnitas tengo ahí? Apenas A mayúscula, que es el ángulo A. ¿Cómo despejamos esto? Entonces toca sacarle la inversa a la función trigonométrica, es decir, seno. Eso que nos va a quedar que A va a ser igual a la función trigonométrica, pero esta vez inversa, es decir, seno a la menos 1. ¿De qué? De 12/18, que es lo que yo tengo ahí. Ustedes pueden hacer esa operación directa en la calculadora y les va a botar el ángulo como tal. Recuerden, eso sí, poner, es muy importante, poner después del seno a la menos 1, poner el 12/18 dentro de los paréntesis. Es muy importante, muchachos. Entonces va a quedar seno a la menos 1 de 12/18 va a ser igual a 41,8 grados aproximadamente. Ponemos 41,8 grados aproximadamente. Entonces ya conocemos el ángulo A, que va a ser 41,8. Entonces, ya teniendo eso, ¿cuánto va a ser el ángulo C? Entonces recuerden que eso le puede hacer 90 menos el ángulo que acabamos de calcular. Eso nos va a dar un ángulo de 48,18 grados. Entonces, A más C es igual a 90 grados. Luego C, haciendo la operación, va a ser igual a 48,2 aproximadamente. Y ya tenemos el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B. 48,2. Pero nos falta calcular la longitud C. Nos falta calcular esta longitud. Entonces vamos a mirar cómo la podemos calcular. Podemos utilizar cualquiera de los dos ángulos A o C. ¿Cuál quieren utilizar? Entonces eso no importa. Utilicemos el ángulo C. ¿Cuál función trigonométrica? Empecemos con el orden. Empecemos con seno. Entonces seno del ángulo C, que es 48,2 grados, va a ser igual a. Entonces recuerden que seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces el opuesto del ángulo C, la longitud C. Entonces va a ser C minúscula dividido por la hipotenusa que es B, que es 18. Y ya tenemos listo, muchachos, el triángulo. Dividimos por 1, multiplicamos en cruz, entonces nos va a quedar 18 por el seno de 48,2 grados y va a ser igual a C. Y eso es una operación directa. Si ustedes se dan cuenta, ya la longitud C está totalmente despejada, es decir, está sola en el lado derecho. Al hacer entonces esa operación dentro de la calculadora, nos viene que ese lado viene siendo 13,42 unidades de longitud. Si se dan cuenta, yo la C la hago acá un tanto pequeña para poderla diferenciar con la C mayúscula de acá. Y ya encontramos la longitud C. Entonces ya el triángulo está solucionado. ¿Ven qué sencillo es? El triángulo ya está solucionado porque ya tengo los tres ángulos ABC y tengo la longitud A, tengo la longitud B, tengo la longitud A, tengo la longitud B y tengo la longitud C. Y ya quedó listo el triángulo, muchachos. ¿De acuerdo, muchachos? Tenemos este otro triángulo. Lo giré, le cambié las medidas para que lo vean en otra perspectiva. Si se dan cuenta, no tenemos ningún ángulo, apenas tenemos el ángulo C, que sabemos que ese ángulo es de 90 grados. Eso está muy claro por el hecho de tener ese cuadrito. No conozco A ni B, entonces vamos a utilizar la regla SOHCAHTOA. La he eliminado del video para ver si ustedes la recuerdan. Entonces vamos a empezar. ¿Con qué ángulo quieren trabajar?
Trabajemos si quieren con el ángulo A. Vamos a empezar las funciones. Seno del ángulo A es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto en este caso, ¿cuál sería respecto al ángulo A? La longitud A es el más distante. A, bueno, en este caso A vale 3, entonces 3 sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa ahí? No se vayan a confundir porque les giré el triángulo. La hipotenusa es el lado más largo. Se puede ver notablemente que el lado más largo es C minúscula. Pero para confirmarlo, ustedes se dan cuenta que es opuesto al ángulo recto. Por ende, esa es la hipotenusa sobre C. ¿Cuántas incógnitas tenemos en esa ecuación? En esa ecuación tenemos dos incógnitas, el ángulo A y la longitud C. ¿Sí lo ven? El ángulo A y la longitud C. Entonces no podemos utilizar esa función primero. Sigamos con la otra, coseno del ángulo A. Eso va a ser igual a, entonces SOHCAHTOA, K, C-A-H, coseno igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el adyacente del ángulo A, si este es el opuesto, el adyacente vendría siendo este, 5. No vendría siendo el de acá abajo porque el de abajo es la hipotenusa y ese no cambia de nombre, ni cambia por el punto de referencia. Entonces viene siendo el adyacente 5. Entonces va a ser 5 dividido por la hipotenusa, en este caso C. Si se dan cuenta, en esa función también tenemos dos incógnitas, no nos va a funcionar. Probemos la última función trigonométrica principal, tangente del ángulo A. Eso va a ser igual. Entonces tangente, el TOA, SOHCAHTOA, TOA, tangente, opuesto, adyacente. Entonces tangente es igual a opuesto por adyacente. El opuesto de A es la minúscula, 3, sobre el adyacente de A, como dijimos anteriormente, vendría siendo 5. Entonces dividido por 5. Y acá ustedes se dan cuenta que ya puedo calcular el ángulo A porque nomás tengo una incógnita. Entonces yo voy a despejar el ángulo A. El ángulo A va a ser igual a la inversa de la función trigonométrica, es decir, tangente a la menos 1 de los 3/5 que salen ahí. Y eso lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces tangente a la menos 1 de 3 dividido entre 5 viene dando 30.96, que para efectos de cálculo vamos a hacerle una aproximación. 31 grados aproximadamente. Ya teniendo el ángulo A, puedo fácilmente calcular el ángulo B. Entonces, A más B, ángulo A más ángulo B es igual a 90. 31 más un ángulo B tiene que dar 90. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el ángulo B? Lo voy a poner de manera directa para ustedes, muchachos. Entonces, ese ángulo viene siendo 59 grados. Entonces, de esto, entonces, podemos decir que el ángulo B es de 59 grados. Y ya tenemos calculado el ángulo A, que es 31 grados, y el ángulo B, que es 59 grados. Pero nos falta la longitud C. Entonces, ¿cómo podremos hacer? Ustedes vean, si se dan cuenta, ya que tenemos el ángulo A, aquí abajo tenemos el ángulo A, podemos llegar y reemplazarlo en el seno de A, acá, o podemos llegar a reemplazarlo acá, donde ustedes quieran. ¿Cuál función va a servirme para calcular C, la longitud C? Cualquiera de las dos. ¿Cuál quieren desean tomar? Que si yo tomo seno y ustedes quieren tomar coseno, lo pueden hacer, que la función, la longitud les tiene que dar exactamente igual. Entonces vamos a tomar coseno del ángulo A. Recuerden que A, yo lo que tengo acá, el ángulo A, mide 31 grados. Entonces pongo directamente coseno de 31 es igual a 5 sobre C, que es lo que yo tengo en esta función acá arriba. Bueno, y vamos a despejar. Entonces recuerden, sobre 1, multiplicación en cruz, entonces me queda coseno de 31 grados por C es igual a 5. Pero fíjense que la letra C aquí no está despejada, está acompañada de coseno de 31. Entonces yo necesito sacarla de ahí. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Si estaba multiplicando, lo pasamos al otro lado. ¿Y pasa qué? A dividir. Entonces, dividido por el coseno de 31 grados. Entonces, la longitud C va a ser igual. Y hacemos la operación entonces 5 dividido por el coseno de 31. Y eso va a ser 5.83 de longitud.
5,83 de longitud. Y entonces entremos a mirar. Tenemos la longitud B, tenemos la longitud A, tenemos la longitud C. Tenemos los tres ángulos, el triángulo está solucionado. Listo muchachos, ahora miremos este. Cambiamos las medidas. Recordemos el SOHCAHTOA. Tenemos dos longitudes, no tenemos ningún ángulo, apenas el ángulo C, que nuevamente digo que es de 90 grados por tener ese cuadrito. Vamos a calcular ahora B de primero. Empezamos con las funciones. Seno del ángulo B va a ser igual a, entonces, opuesto sobre hipotenusa, B sobre 3. El opuesto es B, la hipotenusa es 3, que es la que tengo acá abajo, que es la longitud más larga. Tengo dos incógnitas, el ángulo B, si se dan cuenta tengo el ángulo B y tengo la longitud B, entonces no puedo trabajarlas todavía. Miremos ahora coseno de B. Coseno del ángulo B va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Ustedes se dan cuenta, adyacente vendría siendo A, que es igual a 1. ¿Por qué? Porque el que está acá abajo vendría siendo la hipotenusa. Entonces va a ser 1 dividido entre 3, un tercio. Nomás tengo en esta ecuación el ángulo B como incógnita. Entonces yo puedo de ahí partir y decir que B es igual a la inversa de la función coseno, o coseno a la menos 1, como le quieran decir, de un tercio. Y aquí ya puedo yo calcular un ángulo en concreto. Al meter eso, al introducir eso a la calculadora, nos va a quedar 70.5 grados aproximadamente. 70,5 grados aproximadamente. Y ya tengo el ángulo B. 70,5 grados. ¿Cuánto vendría siendo entonces el ángulo A si tengo que el ángulo B vale 70,5? Entonces se hace la operación directamente. Eso vendría siendo 19,5 grados. Entonces podemos decir que el ángulo A es igual a 19,5 grados. 19,5 grados. Ya tengo el ángulo A y tengo el ángulo B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, teniendo este ángulo B aquí abajo, yo puedo llegar y reemplazarlo acá en el seno de B, en esta ecuación. Puedo reemplazarlo ahí y calcular la longitud B, que es la que me está faltando. Entonces, hagámoslo de esa manera. Seno del ángulo B, si se dan cuenta, B 70,5. Entonces, 70,5 grados va a ser igual a B sobre 3. ¿Por qué B sobre 3? Aquí lo tengo acá arriba. B sobre 3. Ahí lo tengo. Y empezamos a resolver. Entonces divido por 1, multiplicación en cruz. Entonces me va a quedar 3 por seno de 70,5 grados. Y va a ser igual a 1 por B. Me da B. B ya está despejada, si ustedes se dan cuenta. Entonces listo. 3 seno de 70,5. Y eso me viene dando 2,82 aproximadamente. 2,82 unidades de longitud aproximadamente para B. Y ya tengo la longitud A, tengo la longitud B, que la calculé acá abajo. Tengo la longitud C, que me la están dando acá arriba, junto con la unidad A. Encontré el ángulo B, y por ende encontré el ángulo A. Y el triángulo entonces, muchachos, se encuentra solucionado.